Apartado 3. Las jornadas que siguieron resultan muy difíciles de relatar. Un enorme complejo de prejuicios oscurece, por uno y otro lado, la verdad histórica vivida por entonces. Los periodistas los elevaron a la categoría de mito nacional. Los sacralizaron e hicieron de esos acontecimientos la sustancia de una liturgia cuyos oficios todavía siguen celebrando. Los que fueron sus opositores resolvieron simplemente no creer en la realidad de esos días. Para ellos no existieron, y cuando debieron obligadamente referirse a esas fechas, lo hicieron con resentimiento y una terca obnubilación de juicio. Además, aquellos que de alguna manera participaron en la gestación de los acontecimientos que culminaron el 17 de octubre, tienden involuntariamente a sobreestimar su propia actuación. Y por último, la manera confusa, dispersa y fragmentaria en que fueron desarrollándose los sucesos torna dificultosa su reconstrucción objetiva. De todos modos, hay que intentar hacerlo y para ello es necesario retrotraer el hilo de los hechos a la creciente oposición de la guarnición de Campo de Mayo contra Perón, inocultable ya desde la última mitad del mes de septiembre. Las manifestaciones callejeras de agosto y la desdichada orden general del 13 de septiembre se sumaban al malestar que ya existía contra una política social que parecía desenfrenada y peligrosa. Las deserciones sufridas por la CGT a principios de septiembre acentuaron en los círculos castrenses la impresión de que el pretendido apoyo popular a Perón era muy relativo. Y esta impresión se corroboró cuando un buen número de oficiales del acantonamiento asistió a la marcha, vestido de civil. Esa multitud era la propia. Esa gente era el tipo de gente que los militares conocían y trataban. El frustrado golpe de Córdoba no promovió mayor solidaridad en Campo de Mayo. Fue calificado de prematuro y mal preparado y además prescindía de la tradicional hegemonía que ejercía la guarnición porteña sobre el ejército. No obstante, la llegada de una decena de oficiales detenidos, entre ellos los generales Martín y Rawson, no dejó de suscitar cierta simpatía en Campo de Mayo, donde quedaron presos. Pero en cambio, las medidas represivas lanzadas por el gobierno cayeron francamente mal. No era que escandalizaran mucho la clausura de universidades, los apaleamientos de estudiantes o la detención de profesores. Pero esos actos comprometían demasiado a la institución armada. Había además algunos hechos concretos que molestaban a Campo de Mayo. Reiteradas fricciones, menores pero múltiples, habían terminado por erosionar las relaciones de los jefes militares con el interventor de Buenos Aires, provocando su renuncia, como hemos visto. Ahora se presentaban otras fuentes de disgusto, la actuación de algunos funcionarios de la Subsecretaría de Prensa de la Nación y ciertas exacciones ilegales que empleados subalternos de la Secretaría de Trabajo y Previsión intentaron ejercer contra industriales de la zona aledaña a la guarnición. Eran problemas minúsculos, si se quiere, pero en el estado de potencial irritación en que se hallaba la oficialidad joven a fines de septiembre, resultaban detonantes para cualquier reacción. El general Ábalos, jefe de la guarnición y por ello depositario del mayor poder militar del país, en esa época el comandante en jefe del ejército no ejercía un mando directo de las fuerzas, era íntimo amigo de Perón y hasta entonces no había puesto objeciones a su política. Más aún, la había estimulado en varias ocasiones y fue uno de los promotores de la reunión del 28 de julio, de la que saldría el acta que comprometía el apoyo militar a la salida política de la revolución. Pero las circunstancias antes mencionadas también habían modificado la relación entre Perón y Ábalos, quien, por otra parte, percibía claramente el malestar de sus subalternos de Campo de Mayo. Un acto de gobierno de significación puramente burocrática precipitó la reacción, la designación del nuevo director de Correos y Telecomunicaciones. Ocurría que el teniente coronel Francisco Rocco, jefe de una de las unidades de Campo de Mayo, aspiraba públicamente a ese cargo y se sintió desairado con la designación de Nicolini, un oscuro funcionario al que Eva Duarte guardaba gratitud por haberla ayudado en sus años de pobreza.
La vinculación de Nicolini con la compañera de Perón era notoria y por consiguiente su designación fue interpretada como una concesión de Tálamo, una prueba más de que, como se venía afirmando, esa mujer ejercía una irresistible influencia en el ánimo de Perón. El nombramiento fue un trapo rojo a los ojos de la oficialidad de Campo de Mayo y la indignación ya no pudo disimularse. ¿Qué motivo pudo llevar a Perón a cometer esa virtual provocación? Es posible que haya querido probar hasta qué punto le respondían los mandos, jugándose por un nombramiento indefendible. También podría presumirse que la designación de Nicolini se le haya pasado en la tensión de esos días, con las universidades en insurrección, la corte prácticamente alzada contra el gobierno y un ambiente de contenida violencia en todas partes. Esta conjetura se afirmaría con el hecho de que fue Quijano quien firmó la designación de Nicolini. Hasta podría admitirse que Perón creyó llegado el momento de provocar la crisis final, pues de todos modos su permanencia en el gobierno no podía durar más allá de la convocatoria a elecciones, cuyo decreto ya estaba despaciosamente elaborándose. Sea cual fuera la explicación, lo real es que Campo de Mayo interpretó la designación del nuevo funcionario como algo inadmisible. El mismo día en que Nicolini tomaba posesión de su cargo, sábado 6 de octubre, Ábalos va al Ministerio de Guerra por la mañana y habla con Perón. Le transmite el desagrado de Campo de Mayo y le pide que deje sin efecto el cuestionado nombramiento. El ministro alega que ya no puede hacer nada. Insiste Ábalos y Perón se mantiene en su posición. Entonces el jefe de Campo de Mayo apela a Farrell y esta vez formula cargos de duplicidad y falta de claridad en los procedimientos del ministro de Guerra. El presidente le pide que hable nuevamente con Perón. A la tarde, nueva reunión de Ábalos y Perón en el departamento de Este. A 500 metros están enterrando a Salmón Feijó, mientras los dos jefes debaten sus discrepancias. Eva Duarte está presente. Perón se queja de las interferencias de Campo de Mayo y dice que pretende desplazar a la gente que le responde. Su amiga interviene un par de veces instándole a que no ceda y después le dice: «Lo que tendrías que hacer es dejar todo de una buena vez y retirarte a descansar, que se arreglen solos». Finalmente Ábalos sugiere a Perón que escuche el pensamiento de Campo de Mayo. Así se convencerá de que su planteo responde al unánime sentir de sus camaradas de la guarnición más importante del país. Lo invita a que vaya allá y se reúna con los jefes de las unidades. Perón acepta conversar, pero indica que la reunión debe hacerse en el Ministerio de Guerra. Queda convenido realizar el encuentro el lunes 8, a las 11 de la mañana, en la sede ministerial de Viamonte y Callao. Esa noche Mercante encontró a Perón en su departamento y lo notó nervioso e irascible. A pedido de Eva Duarte se quedó a dormir allí, pero a la mañana siguiente, cuando salieron juntos, el estado de ánimo del coronel no había variado. Dijo que estaba harto de ese tipo de problemas y que en cualquier momento renunciaría. Mercante entonces intentó calmarlo, pero Perón, en un acceso de ira insólito en él, llegó a tirar su gorra contra el piso del automóvil que los conducía al Ministerio de Guerra. Todo el día domingo se debate en Campo de Mayo lo que va a decirse al día siguiente. Como las fuerzas están acuarteladas desde la reimplantación del estado de sitio, las reuniones son largas y numerosas, aunque reservadas. La guarnición se encuentra en pleno estado deliberatorio y los jefes de unidades recogen las opiniones de sus oficiales a medida que éstos las van exponiendo. Estas asambleas se prolongan toda la tarde y buena parte de la noche en distintos locales. Y a la mañana siguiente, cuando Ábalos y los jefes parten hacia Buenos Aires, los oficiales ponen a la tropa en pie de guerra. Desconfían de lo que pueda ocurrir en el ministerio y están dispuestos a marchar sobre la capital federal si olfatean algo raro. Antes de salir, Ábalos trata de tranquilizar los ánimos de los oficiales, reunidos en el comando de Campo de Mayo, y dice que de seguro todo se solucionará satisfactoriamente, ordenando que no se hagan aprestos bélicos que puedan provocar alarma. Ese día el coronel Perón cumplía 50 años de edad. Los suboficiales del Ministerio de Guerra le habían preparado un lunch en el sótano del edificio.
Ellos y los periodistas que por allí rondaban, inútilmente, pues las informaciones sobre la inquietud castrense no podían publicarse en los diarios, pudieron creer que la inusual afluencia de militares al edificio se debía al propósito de saludar al ministro en su día. Pero eran otros los motivos de las visitas, y el crecido número de visitantes se debía a una maniobra, pues Perón había invitado a la reunión a unos 40 jefes de la guarnición de Buenos Aires y alrededores, como el general Ramón Alvariños, jefe de la segunda división con sede en La Plata. De este modo, los 10 enviados de Campo de Mayo entraban en una reunión donde estarían en minoría. A las 11 se abrió la conferencia. Perón habló brevemente, con tono enérgico y seco. Exhortó a conversar con entera franqueza y previno que él se retiraría del salón para que todos expusieran su opinión libremente. Adelantó, sin embargo, que no podía aceptar interferencias en su acción de gobierno y mucho menos en momentos tan graves como los que atravesaba el país, que reclamaban su atención para resolver asuntos muy importantes. Aclaró que del encuentro debía salir una decisión concreta y definitiva y que él, personalmente, hacía de ello una cuestión de confianza. Si el ejército no lo apoyaba, dijo, no tendría inconveniente en pedir su retiro. Y con un gesto dramático finalizó su corta locución dirigiéndose directamente a Ábalos. Pero si se me ratifica la confianza, serás vos el que te retires del ejército, porque estas cosas tienen que terminar de una vez. Se levantó y abandonó el salón acompañado por sus colaboradores del ministerio mientras los militares empezaban a discutir. Perón jugaba una carta que meses antes lo había salvado brillantemente de una situación parecida, aunque mucho menos grave. El general Fortunato Giovannoni, jefe de gendarmería, le había planteado la supuesta disconformidad del ejército con su política. Perón le dijo entonces que haría una reunión de jefes con la siguiente condición. Si era cierto lo que Giovannoni afirmaba, él renunciaría a sus cargos, pero si se le ratificaba el apoyo, su interlocutor dejaría el ejército. Se hizo la reunión. Perón obtuvo un voto de confianza abrumador y Giovannoni debió solicitar su retiro. Ahora Perón confiaba en lograr el mismo resultado, en la seguridad de que la mayoría de los jefes convocados lo apoyaba. Ocurrió exactamente lo que había previsto, pero las consecuencias serían diferentes, como veremos. La discusión no fue larga ni profunda. Mientras en el quinto piso del edificio se jugaba su destino político, Perón bajó al sótano a presidir el agasajo que se le ofrecía. Cordial y sonriente, estuvo allí un rato departiendo con todos, recordando algunos episodios de su vida militar. De sus 50 años de vida, comentó con alguien, había dado 35 al ejército, y justo el día que cumplía el medio siglo, sus camaradas venían a hacerle semejante planteo. Cuando volvió al quinto piso del ministerio, la reunión estaba terminando. Los quejosos habían sido comidos con la misma facilidad con que momentos antes Perón había ingerido los bocadillos del lunch. Ábalos había intentado repetir sus cargos contra Perón, pero Alvariños lo interrumpió abruptamente. Campo de Mayo no es el ejército. La posición de Campo de Mayo no es la del ejército. Otros jefes opinaron que había que dejar gobernar a Perón y que no entendían los motivos del cambio que habían sufrido las opiniones de quienes antes lo apoyaban incondicionalmente. No se conversó mucho más. En realidad, la reunión expresaba la honda división del ejército y el desconcierto de sus responsables después de 2 años de tumbos tras las marchas y contramarchas del gobierno de facto. Frente al clima que vivía el país, la mayoría de los presentes creía indispensable dar libertad de acción a Perón para sacar a la revolución del atolladero en que estaba. Los enviados de Campo de Mayo no intentaron discutir. Estaban en minoría y ya no era cuestión de argumentos. Al retirarse, Ábalos habría dicho que, de acuerdo con el tácito compromiso contraído, estaba dispuesto a pedir su retiro. A las 2 de la tarde, la delegación llegaba, con las orejas gachas, a Campo de Mayo, donde se la esperaba ansiosamente. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta,
Ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. De inmediato se hizo una reunión de jefes. Ábalos se limitó a relatar lo ocurrido, ratificando su decisión de retirarse. Había sido víctima, dijo, de la misma jugarreta que se le había hecho a Giovannoni. El relato de Ábalos cayó como un balde de agua fría. En una atmósfera de desconcierto y depresión, algunos pidieron al jefe de la guarnición que esperara unos días antes de concretar su decisión. Otros reaccionaron violentamente y dijeron que Campo de Mayo debía avanzar sobre Buenos Aires sin perder más tiempo. Ábalos pidió calma y se resolvió realizar una nueva reunión a la mañana siguiente. Pero a medida que la oficialidad joven se iba enterando de los acontecimientos a través de los relatos de sus jefes, una indignación incontenible crecía en sus ánimos. Los aprestos bélicos de la mañana se habían hecho calculando que los delegados podían caer en alguna emboscada, ser víctimas de algún hecho violento, pero que los hubieran tragado de esa manera era inconcebible. Se empezaron a realizar asambleas en todas las unidades y a cambiar impresiones. Al anochecer, Ábalos recibía un pedido de 3 puntos suscripto por toda la guarnición. Se pedía que tomara las medidas necesarias para desplazar a Perón de todas sus funciones, convocar inmediatamente a elecciones y concretar comicios absolutamente libres. No se mencionaba la posibilidad de derrocar a Farrell, ni mucho menos de entregar el gobierno a ninguna institución ajena al ejército. Campo de Mayo entendía que las Fuerzas Armadas, que habían asumido la responsabilidad del proceso revolucionario, debían conducirlo hasta su salida institucional para justificarse históricamente. Entretanto, en el Ministerio de Guerra no dejaban de percibirse síntomas del malestar de Campo de Mayo. Perón descontaba que Ábalos estaba terminado y no pensaba que pudiera intentar nada. Pero algunos de sus colaboradores creyeron aconsejable cerciorarse. Por lo menos 2 de ellos fueron al acantonamiento para tomar una impresión directa. Hablaron con Ábalos y, por supuesto, éste disimuló que todo estaba en orden, que iban a mostrar su juego los ya virtuales insurrectos, a maniobra, maniobra y media. Los bomberos de Perón regresaron con la noticia de que había tranquilidad en Campo de Mayo, y así terminó esa tensa jornada, de la cual el país nada sabría hasta varios días después. Fue una noche desvelada, pero a la mañana siguiente, martes 9 de octubre, Campo de Mayo amaneció con el indisimulable aire de una guarnición que se apresta a marchar en pie de guerra hacia su objetivo. Todas las unidades estaban prestas a avanzar sobre Buenos Aires para obtener la consecución del plan elevado a Ábalos el día anterior. En realidad, Campo de Mayo se lanzaba a una verdadera patriada, porque no se habían establecido contactos con las divisiones del interior del país, y no se ignoraba que los regimientos de Buenos Aires, el 1º, 2º y 3º de Infantería, el Colegio Militar y la Aeronáutica, eran ajenos, en el mejor de los casos, al movimiento. Pero los jefes de Campo de Mayo estaban convencidos de que actuando con rapidez y decisión habrían de copar la situación y que la población civil se volcaría a la calle en masa una vez iniciado el operativo. No era la primera vez que Campo de Mayo por sí solo volteaba un gobierno. En el Ministerio de Guerra, el optimismo de la noche anterior había cedido desde muy temprano a una ajetreada expectativa. El grupo de los colaboradores de Perón había hecho una rápida apreciación del panorama militar y aconsejaba reprimir. La aviación podía bombardear a los rebeldes en cuanto salieran de su acantonamiento y la segunda división acercarse a Buenos Aires, cuyas entradas defenderían los regimientos leales. Fue el propio Perón quien se negó a tomar medidas represivas. Ante la insistencia de sus colaboradores, derivó la resolución al presidente, con quien fue a entrevistarse el coronel Franklin Lucero, jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra y autor de la orden de operaciones que se trataba de ejecutar. Mientras Lucero cumplía su misión,
Perón permanecía en el Ministerio de Guerra esperando los acontecimientos, mientras iban llegando a acompañarle algunos de sus camaradas más adictos, entre ellos el jefe de policía, coronel Filomeno Velasco, y el secretario de Aeronáutica, brigadier Bartolomé de la Colina. A algunos de sus interlocutores les manifestó que haría lo que Farrell ordenara, pues no quería hacer correr sangre por su causa. Esa mañana, su agenda de actividades incluía una visita a la escuela de guerra para la inauguración de un curso. Hizo avisar que no podría concurrir, ignorando que algunos capitanes alumnos del instituto estaban esperándolo con sus pistolas al cinto, conjurados para asesinarlo en cuanto entrara. A las 9 de la mañana, todo estaba listo en Campo de Mayo. Pero antes de dar la orden de marcha, Ábalos dijo que hablaría con el presidente una vez más para tratar de obtener el alejamiento de Perón sin necesidad de lucha. Es posible que Ábalos y Farrell se hayan entrevistado la noche anterior. El presidente estaba reunido con sus ministros desde temprano en la residencia oficial de la avenida Alvear. De todos modos, a media mañana, Farrell se había convertido en árbitro de la situación. Por un lado, el enviado de Perón le pedía autorización para comenzar la represión contra Campo de Mayo, y por el otro, Ábalos le rogaba que fuera a la guarnición para tomar una impresión directa de la situación. Farrell aceptó la invitación y aseguró que estaría en Campo de Mayo antes de la 1 de la tarde. Rogó a Ábalos que mantuviera la tranquilidad de su gente y a Lucero le pidió que transmitiera un abrazo a Perón y que ya le haría saber sus noticias. Más astuto de lo que generalmente se suponía, Farrell había dejado que el proceso avanzara hasta convertirse en un nudo que solo él podía desatar. Mientras Perón efectuaba, poco después del mediodía, una breve visita a la Casa de Gobierno para dirigirse luego a su departamento, Farrell seguía demorando su viaje a Campo de Mayo, tratando de informarse con exactitud de la situación. Ya estaba en la guarnición el general de ejército Carlos von der Becke, comandante en jefe, figura prestigiosa aunque inoperante en una vaga misión de pacificación. Y a medida que avanzaba la mañana se iban sumando espontáneamente a los sublevados algunos oficiales de los regimientos de Buenos Aires que se negaban a apoyar a Perón, así como un buen golpe de alumnos de la escuela de guerra y algunos aviadores aunque sin sus máquinas. Eran casi las 2 de la tarde y Farrell no llegaba. La situación de Campo de Mayo era ya explosiva. Al fin, cuando la tensión se hacía insoportable, arribó el presidente acompañado de los generales Diego Mason y Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas, y una persona más cuyo aspecto resultaba insólito entre tantos uniformes, el doctor Hortensio Quijano. Al llegar el grupo, la oficialidad agrupada cerca del comando entró al amplio comedor sin distinción de grados. Quijano esperó afuera hasta que Farrell, antes de iniciar la reunión, manifestó que deseaba que el ministro del Interior también estuviera presente y lo hizo invitar a pasar. Empezó la reunión en el gran comedor del comando. Rodeando una amplia mesa estaban el presidente, Ábalos, los generales y Quijano. Alrededor del grupo, un centenar de jefes y oficiales. Reinaba un silencio impresionante cuando Ábalos empezó a hablar. Las palabras del jefe de Campo de Mayo fueron muy breves. El señor presidente ya ha sido informado por el que habla del pensamiento y la decisión de Campo de Mayo. Subrayó significativamente la palabra decisión. Ahora, los oficiales aquí reunidos esperan su respuesta. El señor presidente ya ha sido informado por el que habla del pensamiento y la decisión de Campo de Mayo. Subrayó significativamente la palabra decisión. Ahora, los oficiales aquí reunidos esperan su respuesta. Farrell estaba inocultablemente emocionado. No es aventurado conjeturar que en ese momento su recuerdo evocaría la vieja camaradería que lo vinculaba a Perón, el hombre que lo había hecho presidente. Comenzó diciendo que tenía el deber de llamar a la reflexión a los oficiales. No desconocía las nobles razones que los impulsaban, pero les advertía que ellos ignoraban algunos problemas y antecedentes de alta política. Existía, por ejemplo, el peligro de que el desplazamiento de Perón provocara un levantamiento de obreros, que podía desembocar en una guerra civil.
Sugirió, sin mucho énfasis, que podría llegarse al resultado que deseaba Campo de Mayo, dando a Perón un plazo prudencial para que se retirara voluntariamente. Insólitamente enérgico, Ábalos dijo: «Estamos cansados de los engaños y los procedimientos equívocos del coronel Perón», y un murmullo aprobatorio surgió del compacto bloque de uniformes que rodeaba la mesa. Afirmó que Campo de Mayo exigía que esa misma tarde el pueblo argentino conociera oficialmente el alejamiento del ministro de Guerra. Por otra parte, agregó Ábalos, el señor presidente puede estar tranquilo respecto a una eventual guerra civil, pues la única forma de evitarla es, precisamente, con el alejamiento del coronel Perón. Entonces preguntó Farrell si al hablar del alejamiento de Perón se estaba haciendo referencia a sus funciones como ministro de Guerra. Cortante, Ábalos precisó: «No, señor, nos referimos al alejamiento de todas sus funciones públicas, al Ministerio de Guerra, a la Vicepresidencia de la Nación y a la Secretaría de Trabajo y Previsión». Por otra parte, agregó Ábalos, el señor presidente puede estar tranquilo respecto a una eventual guerra civil, pues la única forma de evitarla es, precisamente, con el alejamiento del coronel Perón. Por otra parte, agregó Ábalos, el señor presidente puede estar tranquilo respecto a una eventual guerra civil, pues la única forma de evitarla es, precisamente, con el alejamiento del coronel Perón. Entonces preguntó Farrell si al hablar del alejamiento de Perón se estaba haciendo referencia a sus funciones como ministro de Guerra. Cortante, Ábalos precisó: «No, señor, nos referimos al alejamiento de todas sus funciones públicas, al Ministerio de Guerra, a la Vicepresidencia de la Nación y a la Secretaría de Trabajo y Previsión». Con un gesto de asombro, Farrell, dirigiéndose con un amplio ademán a todos los presentes, nos preguntó: «Pero entonces, ¿lo que ustedes quieren es el alejamiento definitivo del coronel Perón?» «Sí, señor», fue la respuesta unánime de los asistentes, dicha a gritos y repetida durante un largo plazo. Nunca se había producido en el ejército un diálogo como este. Farrell hizo un gesto de resignación o de asentimiento y pidió a los presentes que se retiraran para conferenciar brevemente con los generales que allí estaban. Un poco de mala gana empezaron los oficiales a evacuar el salón cuando se oyó una voz. «Con permiso, señor presidente, quisiera expresar unas breves palabras». Era Quijano, que intentaba el último recurso para salvar de la caída a su amigo Perón. El concurso se reagrupó, Farrell lo autorizó a hablar y el ministro comenzó su discurso. Ducho en lides políticas, Quijano comprendía que era indispensable disipar el efecto fulminante del estentorio pronunciamiento que se había escuchado momentos antes, para ir creando una atmósfera menos emotiva y conseguir salvar algo. Se extendió, pues, en consideraciones personales expresadas en un tono cálido y convincente. Habló de sus antecedentes familiares, de su tierra natal, de los propósitos que lo llevaron a colaborar con la revolución rompiendo solidaridades políticas y amistosas de toda su vida. Pero las breves y directas frases que se habían cambiado antes entre Farrell y Ábalos hacían que el discurso de Quijano resultara latoso. Un oficial cuyo nombre no se ha registrado gritó desde atrás: «Está fuera la cuestión». Desconcertóse el orador por un momento y entonces Ábalos lo interrumpió: «Señor ministro, su actuación no está en tela de juicio». «Está en juego, señor general», respondió Quijano con tono enfático, «porque el origen de todo lo que está ocurriendo es un nombramiento que lleva mi firma. Soy un hombre responsable de mis actos y en este caso, como en todos los que he certificado con mi firma, tengo que asumir la total responsabilidad de aquello que pueda derivarse de ese acto». Era ahora indudable que Quijano pretendía minimizar el problema, retrotrayendo la cuestión a la designación de Nicolini. Pero, ¿quién se acordaba ahora de Nicolini? Otras eran las cosas que se debatían. Ábalos, decidido a no dejarse enredar en este planteo, se puso de pie y concluyó drásticamente, casi despectivamente: «El señor ministro no es responsable ante nosotros de ese nombramiento, y no lo es por cuanto el nombre del señor Nicolini le ha sido impuesto y él debió acceder a esa imposición. Además», agregó ya dirigiéndose a los presentes más que a Quijano,
Conozco perfectamente los entretelones de ese asunto y sobre ese particular hablaré después personalmente con el doctor Quijano. Hubo un silencio. Farrell reiteró entonces su deseo de conferenciar con los generales. Vuelta a retirarse todos los oficiales, pero antes de abandonar el comedor, algunos indicaron a 2 de ellos que asistieran a la reunión en nombre de todos. A pesar de la resuelta actitud de Ábalos, no confiaban enteramente en su capacidad de decisión. Y que renuncie hoy, no les aflojen. Eran las recomendaciones que hacían los oficiales a sus delegados mientras iban dejando el salón. Pero la reunión fue breve. Ya con sus pares, Farrell ofreció su renuncia. Todos coincidieron en pedirle que continuara. Se decidió entonces la forma en que se comunicaría a Perón la decisión adoptada. Luego se habló ligeramente de su sucesor. «A usted no le conviene ser ministro de guerra, Ábalos», dijo Farrell. «No se trata de que me convenga o no. Yo haré lo que diga Campo de Mayo», contestó Ábalos. A los pocos minutos se abrieron las puertas y los oficiales que ansiosamente esperaban afuera fueron informados de que una comisión saldría enseguida para pedir a Perón que renunciara en nombre del presidente. Una explosión de entusiasmo acogió el anuncio. Poco después trascendía que el mismo Farrell, que todavía habría de permanecer en Campo de Mayo un par de horas más, se había comunicado telefónicamente con Perón, anunciándole la llegada de una comisión que le comunicaría su decisión definitiva. Todo se había desarrollado en menos de una hora. Perón había descansado unos minutos en su departamento después de mediodía para regresar luego al Ministerio de Guerra. Estaba serio pero tranquilo. Mientras en Campo de Mayo se tramitaba su suerte, un buen número de amigos colmaba la antesala de su despacho. Todos eran partidarios de pelear y algunos jefes de unidades allí presentes garantizaban el éxito en caso de enfrentamiento. Perón insistía en que no habría de luchar para mantener una situación personal y que esperaba la indicación del presidente para adoptar la actitud que correspondiera. A las 4 de la tarde llegaron al ministerio los generales Pistarini y von der Becke y el ministro Quijano. Subieron al despacho de Perón, ya repleto de gente, y allí le comunicaron que el presidente creía conveniente que renunciara, en vista de la actitud de Campo de Mayo. Claramente se escuchó la voz de Perón. «Entonces, ¿el presidente está de acuerdo?», se le contestó afirmativamente. Entonces Perón se sentó frente al escritorio y escribió de su puño y letra una breve esquela. «Excelentísimo señor presidente de la Nación, renuncio a los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión con que vuestra excelencia se ha servido honrarme». Y entregando la hoja a Pistarini, «Esto es para que vean que no me ha temblado la mano», dijo. Enseguida redactó, en la misma forma, una solicitud de retiro. De la Colina lloraba abiertamente. Otros permanecían en un emocionado silencio. Perón fue saliendo de su despacho entre abrazos y saludos militares. Iba a su casa, donde lo esperaba su compañera. Quijano siguió viaje a la Casa de Gobierno, mientras sus colegas de comisión retornaban a Campo de Mayo para dar cuenta al presidente de la gestión realizada. Quijano no había podido salvar a Perón, pero al menos podía presentar los hechos de una manera favorable a éste. La sede gubernativa hervía de rumores y conjeturas. El ministro del Interior se encerró unos minutos en su despacho para redactar la declaración que formularía y a las 6 de la tarde leyó a los periodistas los siguientes párrafos. Quiero comunicarles que en la reunión de gabinete de esta mañana, el gobierno resolvió llamar a elecciones para el mes de abril. A pedido mío, y como un homenaje al Día de la Raza, que es el día de la propia argentinidad, solicité que el decreto se firmase el día 12 de octubre. Hizo una pausa para que la noticia quedara subrayada por sí sola y continuó. El señor vicepresidente de la República, coronel Perón, en su oportunidad contrajo un compromiso íntimo consigo mismo, que significaba un compromiso con el pueblo de la República y con las instituciones armadas, de renunciar a todas las funciones que desempeñaba actualmente, así que el Poder Ejecutivo resolviese el llamamiento a elecciones.
Anticipándose en 2 días a la fecha del decreto, el coronel Perón ha presentado su renuncia de vicepresidente de la Nación, de ministro de Guerra y de secretario de Trabajo y Previsión. Dejo al criterio periodístico y al sentimiento público el comentario de esta actitud, que como ciudadano dignifica al país porque es expresión de su propia dignidad y dignifica al ejército porque también es expresión de sus mejores virtudes. Saludó abruptamente a los periodistas, evitando preguntas, y volvió a su despacho. El comunicado, que de inmediato se difundió por la red oficial de radioemisoras, era una mañosa deformación de la verdad. Cuando se conoció en Campo de Mayo, provocó disgusto y renovó el malestar que ya parecía superado. Pero frente al hecho de la renuncia de Perón, que en esos momentos provocaba en todo el país manifestaciones de júbilo y también de pesar, pasó poco menos que inadvertido. Total, a enemigo que huye, pensaron los oficiales de la guarnición triunfante dedicados a celebrar su triunfo. Sin embargo, la declaración oficial que daba como héroe de la jornada a Perón y como subhéroe a Quijano, con su repentina hispanofilia y sus galimatías sobre dignidad y dignificación, sería el punto de arranque de una serie de ambigüedades y contradicciones cuyas consecuencias ya veremos. Prescindiendo del comunicado de Quijano, la noticia de la renuncia de Perón fue un verdadero impacto. Hay que recordar que los diarios no habían publicado nada del duro proceso que hemos señalado. Incluso subsistía la clausura de crítica. Solo algunas radios uruguayas difundían lo que podían saber del proceso, con abundantes ingredientes de fantasía y sensacionalismo. La noticia, pues, fue sin metáfora una verdadera bomba, ruidosa, inesperada, conmovedora. A medida que en Buenos Aires la gente salía del trabajo o de los cines, de asistir al estreno de Pampa Bárbara, por ejemplo, se enteraba de la novedad con expresión incrédula. Anochecía cuando en el centro de Buenos Aires empezaron a agruparse manifestaciones que recorrieron algunas calles gritando «Ya se fue» y «Libertad». Hubo choques con otros grupos que vivaban a Perón y cargas de la policía. 3 heridos graves fueron el saldo de estas confrontaciones. Al mismo tiempo, se improvisaban manifestaciones semejantes en Rosario y Córdoba. En La Plata, sede de las más violentas represiones contra los estudiantes, los manifestantes fueron a cantar el himno frente a la casa del presidente de la universidad, que 2 días antes había salido en libertad. Ese martes 9 de octubre no terminaría sin que nuevas felicidades llovieran sobre la oposición. Las renuncias del jefe y subjefe de policía trascendieron al filo de la medianoche, y del Buen Pastor salieron todas las estudiantes detenidas. Además, durante todo el día, el juez federal se había constituido en Villa Devoto para acelerar la liberación de los estudiantes que todavía quedaban detenidos. Todo había sido tan súbito e inesperado que los rumores más descabellados circulaban como verdades de ley, que Ábalos y Perón habían reñido a balazos y que el primero estaba herido, que Campo de Mayo se había sublevado porque el presidente de la Corte se había refugiado allí al ser buscado por la policía. Los periodistas interrogaban a los altos funcionarios que podían encontrar, pero nadie respondía nada. Solo el canciller Cook dijo algo significativo. Tengo la impresión que el coronel Perón ha renunciado para quedar en libertad de acción. Al día siguiente, el diario católico El Pueblo preguntaría inocentemente qué necesidad hay de que un alto funcionario renuncie por el hecho de que el gobierno convoque a elecciones. Pero en la noche del 9 de octubre no había oportunidad para formularse estos interrogantes. Mientras el país peronista, porque ese día una parte del país ya empezó a llamarse peronista, se debatía en una sombría confusión, el país opositor se sentía en la gloria, viviendo exactamente al revés de la pesadilla que lo había abrumado hasta las 6 de la tarde. Perón estaba en su casa. Lo acompañaban sus colaboradores inmediatos del Ministerio de Guerra, Mercante y algunos pocos oficiales de regimientos de Buenos Aires. Eva Duarte le había servido una comida fría que Perón devoró rápidamente, vestido con un fumir rojo. Eduardo Colom llegó para saludarlos y escuchó sus comentarios finales. Todo esto es cosa de ese tanito de Villa María.
Lo ha enloquecido a Ábalos, le prometió la vicepresidencia y ese irresponsable ha jugado el destino de la revolución. Justificaba su actitud de renunciar sin intentar resistencia y mencionaba a los jefes que le habían sido leales. Toda su verborragia se derramaba ahora, en la intimidad, después de esos días de tremenda tensión. En el departamento de la calle Posada flotaba un clima de derrota irreparable, total,